con sus investigaciones científicas, pero que te hace run run en la cabeza un día sí y otro también, y ahí la tienes. En algún momento me invitaron a participar en un congreso en Argentina. Que bien, a conocer Argentina, a comer asado y a tomar mate. Y en el Instituto de Estudios Multidisciplinarios del CONICET tenían, imagínense qué bonito, toda la colección completa de los cuadernos de historia de España, que era la que había fundado don Claudio. También la tenemos en el Instituto de Investigaciones Históricas, ahí en la biblioteca, es decir, la tenía yo ahí a mano, digamos, ¿no? Pero el hecho de verla en Argentina, es decir, con la posibilidad que ofrece la distancia, me llevó a hacerme una pregunta, así como, ¿quién ha estudiado la fundación de los cuadernos de historia de España? Oye, Nadie. Martín, pero Dime. una pregunta ahí. O sea, tú cuando viste porque todavía no introducimos lo que son los cuadernos de España, ¿no? Entonces, aguanten, ahorita les decimos. Pero tú cuando los viste ya sabías que habían sido fundados por Claudio. Sí, ya lo sabía. O sea, eso era muy sabido, ¿no? Porque él era Sí, muy conocido. sí, era muy Todo el sabido y mundo muy, reconocía eso. claro, sí, era muy sabido. No, pero por eso quiero hacer mención a nuestro auditorio sobre ese momento en el que yo, pues en el café en medio del congreso, pues hago una visita a la biblioteca, entonces miro la revista, la colección completa de los cuadernos del número 1 hasta el número 45 y digo, ay, mira, qué bonito la colección completa, don Claudio, ¿quién habrá estudiado los cuadernos en tanto revista científica, ¿no? Y yo decía, bueno, yo ahora creo que lo podría hacer. Y entonces en la UNAM, para poder pedir estancias de investigación, uno tiene evidentemente que generar un proyecto de investigación. Y ahí surgió la pregunta, bueno, ¿cómo se fundan los cuadernos de historia de España? Por la relevancia que tienen para el panorama historiográfico latinoamericano. Así es la primera revista especializada en historia medieval en toda América Latina. De tal suerte que lo que hice fue pedirme una estancia de investigación, 3 meses, para, bueno, pues estudiar a la revista. Y unos podrían decir, bueno, pero si usted tenía la revista en el Instituto de Investigaciones Históricas en la UNAM, no hacía falta ir a Argentina. Sí, sí hacía falta porque yo necesitaba ver el archivo de la universidad, donde estaría toda la correspondencia, las actas, es decir, todo ese proceso académico administrativo que está detrás de la fundación de una revista científica y de un proyecto editorial. Y fue así que estuve trabajando varios meses, bueno, esos 3 meses en el archivo de la Universidad de Buenos Aires, donde se conserva el Instituto de Historia de España que fundó don Claudio. Y allí, pues imagínense la maravilla de comenzar a sacar los papeles viejos, sus cartas, bueno, los oficios de la universidad, algo de correspondencia. Y fue Claro. en ese momento que me digo, nadie le ha hecho una biografía como se merece a don Claudio. Una biografía completa de toda su vida, porque se había abordado su trabajo como medievalista, alguien había abordado su trayectoria política, se había centrado mucho en un par de libros muy famosos, pero digo, toda la historia de don Claudio y toda su producción, nadie la había hecho. Luego ya fui haciendo esa investigación, encontrando que un chico había hecho una tesis doctoral, pero bueno, como tesis doctoral todavía le faltaban cositas y no había cruzado todos los archivos. Fíjese qué interesante, no es que yo me preguntara, voy a estudiar a don Claudio, no, fue durante el mismo proceso de investigación que me fueron surgiendo preguntas. La primera, ¿por qué don Claudio no vino a México y cómo acabó en Argentina? La segunda, ¿cómo funda los cuadernos de historia de España y cuál es su relevancia científica? Y tercero, ¿cuál sería la relevancia de don Claudio en el panorama historiográfico del siglo XX? Que es en el momento en el que me encuentro ahora. Perdón por el rollo, pero era importante explicar cómo uno llega a ese tipo de investigaciones. Mariana. Sí, yo nada más quiero preguntar si en esas cartas no encontraste por qué no quiso venir a México. En realidad la respuesta la fui intuyendo cruzando las cartas que había en la Fundación Zubiri en Madrid, que es la fundación que lleva el nombre de un filósofo muy importante también, que se casó con la hija de Américo Castro, ¿no? Entonces se conservan ahí se conservan las cartas de don Claudio en muchos lados, ¿no? En París, en Madrid, por supuesto,
Entonces, lo bonito era que en el archivo de la Fundación Zubiri se conservan las cartas que don Claudio le había enviado a su amigo Américo Castro. Las otras cartas se encuentran en el Colegio de México, en el archivo de la Casa de España en México. Es decir, ese gran archivo es un auténtico tesoro que guarda toda la documentación vinculada a la fundación del Colegio de México, donde están las cartas que envía, o más bien copia de las cartas que Daniel Cosío Villegas le envió a don Claudio a través del servicio diplomático mexicano, y el traslado le llevamos así a las copias de las cartas de don Claudio. Y efectivamente Mariana decía sobre los 600 pesos que parecía muy poquito, en realidad era mucho para la época, y ese es el problema. En realidad el salario que se le va a pagar no es que don Claudio sea un hombre ambicioso, no. Lo que pasa es que tiene a sus 2 padres todavía vivos en el exilio, tiene a sus 3 hijos, un hermano, y además está viudo. De tal manera que con su salario, claro, úchala, exacto, con su salario tiene que mantenerse él, a sus 2 padres y a sus 3 hijos, y al hermano que, bueno, medio le ayuda, ¿no? Como de niñero con los hijos. Entonces lo que él le responde al Colegio de México es que, bueno, lo agradece muchísimo, que está de verdad agradecido con México, que le puede salvar la vida, pero que si por favor le pueden pagar un poco más para él poder vivir con una parte de ese dinero en México y el resto enviarlo a su familia para que pueda vivir. Y dice, no me puedo llevar a mis padres a México porque tienen más de 80 años y ya no pueden hacer el viaje transatlántico. Y mi hijo, sí, porque además, en barco además. Claro, o sea, en barco, imagínense, ¿no? Esto sin aviones, sin internet, todos estos conectes de puras Exacto. cartas, está cañón. Sí. Y el hijo, además, de don Nicolás Sánchez Albornoz, tenía problemas del corazón. Y entonces, claro, la altitud de los 2.400 metros de Ciudad de México, pues era imposible. Entonces, bueno, Daniel Cosío Villegas le responde que, bueno, que lo entiende perfecto, pero que el presupuesto que tiene el Colegio de México es limitado y que a todos los profesores se les va a pagar igual. Don Claudio, bueno, se lo agradece, pero le dice, oiga, por favor, mire si me pueden pagar un poquito más. Y bueno, don Daniel le responde que no, que es imposible. Y al mismo tiempo a don Claudio le llega una carta de la Fundación Rockefeller de Nueva York, donde le dicen, bueno, que la Fundación Rockefeller le concede una prórroga de la beca por un par de años más para que siga en Francia, y bueno, pues decide quedarse en Francia, y es allí cuando llegan los nazis, y entonces se tiene que huir de Burdeos y acaba en Argentina, y la Fundación Rockefeller, bueno, le concede por un año una prórroga de beca en Argentina. Entonces, bueno, al final no salió de Francia porque quiso, sino porque se le jugaba la vida. Y ahí ya... no le quedaba de otra. Literalmente, ¿no? Entonces uno dice, sí, bueno, y bueno, el destino nomás no quería que Claudio estuviera en México, ya. Exactamente. Ya él simplemente no quería que viniera. Oye, Martín, y yo quería preguntarte, porque en esto que nos estás platicando, nada más en Explain Me siempre, pues nos gusta que nuestros invitados y nuestra audiencia sepa un poco cuál es el proceso en una investigación, ¿no? Y la verdad, o sea, ahorita que nos estás platicando todo esto, un resumen rapidísimo, yo me imagino que debes de leer muchísimo. Seguramente estás con papeles, o sea, estas cartas que estás diciendo, pues se escribieron hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces debes de manejar papeles y cuadernos y archivos que a mí se me hace una locura, viejísimos, ¿no? O sea, necesitas algún material especial, hay una persona ahí. ¿Cómo es esto para que nos los imaginemos un poco como en el Código Da Vinci, esta película, no, Ángeles y Demonios? Me acuerdo que entra Tom Hanks a este archivo enorme y está a cierta temperatura en los libros y como que hay alguien ahí con guantes moviéndole a los libros. ¿Eso es real? O sea, ¿así funciona, digamos, una investigación histórica? ¿O nada más llegas tú y dices, órale, me voy a sentar, háganse para allá, me voy a poner a leer aquí toda la semana? Pues hay las dos cosas, Paloma, hay las dos cosas según el presupuesto con el que cuente cada archivo, ¿no? En Francia, sí, por supuesto, en Madrid, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca LSI, que el archivo histórico es así, ¿no? Te traen los libros, te los sirven perfectamente encuadernados, no te dejan entrar más que con un lápiz y una hoja, o con la computadora, ¿no? Pero no puedes entrar, por ejemplo, con pluma, ¿no? Para que no se raye, y te revisan un montón al entrar, al salir, ¿no? Antes no te dejaban sin comida, tomar, sin bebidas. sin comida, sin bebida, evidentemente. Antes no te dejaban entrar
con cámaras, ¿no? Si quieres usar cámara tenías que pedir un permiso y era carísimo. Hoy con lo digital, bueno, pues ha facilitado un montón y ya puedes sacarle fotos a los documentos. Y sí hay documentos pues muy antiguos, creo recordar así, las cartas más viejas que he leído de su puño y letra son de los años 20, ¿no? Imagino, o sea, son cartas que tienen literalmente 100 años y que a mí me parece fascinante dos cosas. Uno, que se conserven y dos, que hayan sobrevivido, ¿no? Con todas esas vicisitudes políticas y por las que ha atravesado el mundo. Pero sí, a ver, lo digo muy rápidamente, toda investigación histórica tiene el mismo método, que es lo que los historiadores llamamos el método histórico. Lo primero es fundamentalmente plantearse una pregunta de investigación, ¿no? Sin pregunta no hay conocimiento posible. Entonces uno no plantea temas, uno plantea preguntas, porque esa pregunta es la que permite transformar el interés, ¿no? La curiosidad que uno siente por un tema en un problema histórico, es decir, en un problema científico. Luego viene la hipótesis, ¿no? Como en toda disciplina científica, formular una respuesta tentativa a esa pregunta que uno se ha hecho. Y luego viene una fase fundamental que es primero el acopio de materiales bibliográficos, saber qué se ha escrito sobre ese problema que nosotros queremos abordar. Ahora es muy sencillo porque, claro, te metes a internet y a través de internet llegas a los grandes buscadores científicos, a las revistas, a las bibliotecas universitarias y entonces pues ahí metes, en nuestro caso, Sánchez Albornoz y te aparecen 200 libros de Don Claudio. Pero claro, cuando yo empecé había que ir a la biblioteca con librito y cuaderno y con tus deditos, ficha tras ficha, te pasabas horas ahí buscando. Yo me acuerdo que a mí en la primaria y en la secundaria me enseñaban cómo buscar en la biblioteca con las fichitas. Con las fichitas, exactamente. Y bueno, es un proceso fascinante, que ahora voy a decir por qué lo traigo a colación. Y luego una vez que uno se ha hecho una idea de, bueno, quién ha trabajado esos problemas, esos temas que se ha respondido, pues entonces inicia la fase de la investigación documental. Y eso sí significa ir pues, por todos los archivos buscando esos materiales. Hay veces que con un archivo te basta y ahí encuentras todo lo que estás buscando para responder esa pregunta. En otros casos, como es ahora hacer una biografía intelectual, pues hay que visitar numerosos archivos. En el caso de la Biblioteca Nacional de España, yo tengo mi carnet de lector, entonces puedo entrar cualquier día y como investigador de la UNAM se me renueva cada 3 años o cada 4 años. Así que digamos ahí si llego simplemente pido los libros y ya está, y me los traen. En el caso de Francia es un poco más complejo, sobre todo por este tipo de documentación. Estaba conservadas sus cartas en el Instituto de Francia, que fue una especie de sociedad científica, de institución dedicada a la historia, como tantas otras que se fundó en Francia, pero ya imagínense en el siglo XVII, por el cardenal Richelieu. Así que ahí sí que tuve desde México que enviar una carta, solicitar, pedir permiso, incluso contactar a un miembro de esa institución para que fuese mi aval. Entonces me dieron cita, me dijeron usted tiene tales días y bueno, pues ahí sí llegué, me hicieron todo, me escanearon, bueno, y finalmente me dieron las cartas que yo necesitaba y estuve pues 2 días ahí trabajando en esta fundación. Luego estuve en el archivo de la Sorbona, pues lo mismo también, tuve que sacar una credencial temporal. Ahí no me cobraron porque era de muy poquitos días, o sea, una estancia corta, ¿no? Y bueno, sí llegó el señor con sus guantes, me trajo el libro como en el código de Da Vinci, ¿no? Los ángeles y demonios, muy bonito. Pero luego, por ejemplo, en el caso de Argentina, pues lamentablemente los presupuestos no son tan altos. Y cuando yo llegué al Instituto de Historia de España, pues entrada nada de internet, todo en el fichero, ¿no? Así que esa experiencia de cuando era estudiante de las fichitas, ahí fue de tarrarra, dije, a ver, necesito estas carpetas, a ver qué es lo que hay. Y me trajo el muchacho una caja de metal, donde había unos papeles literalmente viejos, llenos de polvo, en un folder, ahí como se podía. Y le digo, se llamaba Lautaro, le digo, oye, esto no puede ser todo el archivo. Me dice, sí, yo, ¿cómo que sí? Digo, de aquí tienen que haber unas 200 hojas más, por lo menos. Me dice, no, es que, claro, con las inundaciones y demás, pues eran como papeles viejos y pues acabamos tirando, ¿no? No, chala, qué locura. O sea, imagínense a Martín ahí, o sea, como detective, literal, ahí viajando por el mundo. Qué padre, Martín. Viajando yo creo por el que mundo y el tiempo. Y el tiempo y leyendo un buen de cosas.
Oye, y bueno, la verdad es que ya ha estado súper interesante esto, pero nos estamos perdiendo de una cosa importante antes de que, porque ya estamos llegando casi al final de este episodio, que los cuadernos de España